Buenos días, profesora y compañeras. Nosotras junto a Darixa Edo, en quien les habla Francisca Miranda, vamos a hablar sobre el método Kumon en las matemáticas. A modo de introducción, explicaremos cómo surge la historia, en qué consiste el método Kumon, los 7 puntos más importantes, cómo es su enseñanza y el material didáctico que contiene este método. Además, un video explicativo, terminando con el aporte de nuestro rol como psicopedagogos que cumplimos con este método en nuestros evaluados. Todo comienza en 1954, cuando Toru Kumon, profesor de matemáticas, comienza a elaborar ejercicios para mejorar el desempeño escolar de su hijo Takechi. Kumon creía que el trabajo de un educador era promover la actitud de autoinstrucción en los niños. Su objetivo entonces era crear materiales con los que Takechi se sintiese cómodo al solucionar para poder comenzar a desarrollar sus habilidades. Él sabía que los alumnos solo podrían desarrollar una sólida capacidad académica realizando progresos por cuenta propia. En 1955, Toru Kumon llega a la esencia de lo que se convertiría en nuestros materiales de hoy en día. Después de comprobar que el progreso de su hijo en la escuela, viéndolo avanzar rápidamente en sus habilidades, incluso más allá de su grado escolar, Toru Kumon decide aplicar su técnica en otros niños y obtuvo el mismo resultado. De esta forma nacieron las primeras unidades de matemáticas de Kumon. ¿Qué es el método Kumon? Bueno, Kumon es una metodología que busca incentivar en el niño la autonomía a la hora de estudiar, buscando fortalecer el potencial de aprendizaje de cada uno de ellos, por medio de un proceso de aprendizaje planeado e individualizado. El alumno se siente confiado y capaz de enfrentar por sí mismo el desafío de la conquista del conocimiento. Ahora veremos los 7 puntos más importantes de este método. Empezando con la enseñanza individualizada. En Kumon, cada alumno estudia desde el punto más adecuado a su capacidad, pudiendo así avanzar más allá de los contenidos de su grado escolar. Luego tenemos el aprendizaje autodidacta. Aquí el alumno estudia leyendo, pensando, resolviendo el material con sus propias fuerzas, avanzando por medio de estudio autodidacta. El material didáctico que posee Kumon es un contenido adecuado a las capacidades individuales del alumno, que será estimulado a resolver por sí mismo los ejercicios reflexionando sobre el cuestionamiento, usando como base su propio conocimiento. 4. Orientadores. Aquí el orientador observa las habilidades académicas, la personalidad y el sentimiento de cada uno de los alumnos, ofreciéndole el plan de estudio más adecuado a cada uno de ellos. 5. Pasión por aprender. Este método estimula a los alumnos para que siempre busquen nuevas formas de aprender y de profundizar en los asuntos, incluso fuera de los temas que están abordando en las materias. 6. Un paso adelante. Bueno, el método Kumon aumenta las habilidades de los niños para que siempre estén avanzando en la relación al contenido escolar. Y por último, 7. Más que aprender. El método tiene como objetivo formar individuos que desarrollen sus propias habilidades cognitivas, con gran poder de razonamiento, capacitados para enfrentar desafíos y tomar decisiones importantes en la vida. El material didáctico comienza con los contenidos básicos, que serán fácilmente resueltos por el alumno, y poco a poco se va presentando ejercicios más complejos, representando el potencial del niño y al mismo tiempo aumentando su capacidad, desarrollando así la capacidad cognitiva, es decir, el razonamiento, la concentración y la autonomía, trabajando todos los pasos para que el alumno sea capaz de solucionar los materiales de una forma cada vez más independiente y sin esfuerzo. Los materiales son estructurados para que los alumnos desarrollen, aún en los primeros años de enseñanza básica, la capacidad necesaria para lidiar con los contenidos de los últimos años. ¿Y para qué? Para que durante los últimos años de enseñanza básica desarrollen las competencias necesarias para los temas abordados en la enseñanza media. Es practicar con canciones o con juegos didácticos para que se le facilite y no sea tan difícil y no le coja pereza a todo lo que tiene que ver con números. El método de los granitos del grupito. Se coloca un grupito de granos X, 10, 5 y si le vas a quitar, pues le dices que le quite por
un ejemplo, a 5 granitos que le quite 1 y cuente cuánto le quedó. El método que me enseñaron a mí para utilizar en las tablas era el método de los dedos, entonces era 2, 4, 6, 8, 10. Cuando llegabas a los 10, volvías y contabas y luego los sumabas, entonces daba 12, 14, 16, 18 y 20. Los niños en común aprenden a multiplicar a partir del material didáctico. Nosotros contamos con una herramienta auxiliar como lo es esta tabla, donde nosotros le presentamos las tablas de multiplicar. El alumno debe recitar toda la tabla, toda la operación, es decir, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14. Y luego al respaldo, el mismo alumno debe recitar la tabla completamente, pero ya no contamos con el resultado. 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7. Una vez termine su tabla de multiplicar, contamos ya con el cuadernillo, donde el cuadernillo nos presenta la tabla de multiplicar junto el primer cuadernillo en conjunto con la suma, ¿sí? Ellos hacen un proceso de asociación y continúan su proceso y así van interiorizando poco a poco la tabla de las tablas de multiplicar. Con Kumon desarrollamos no solamente la utilización de la memoria o el proceso de memorización en los alumnos, desarrollamos lo que es la concentración, el hábito de estudio, que los alumnos se acostumbren a desarrollar sus cuadernillos de principio a fin. Estas habilidades desarrolladas en los alumnos no solamente le van a servir en su vida académica o escolar, sino que le van a servir para tener un futuro exitoso. Nosotras como psicopedagogas creemos que debemos cumplir con la labor de incentivar, potenciar, guiar y desarrollar las habilidades en el área matemática de nuestros evaluados. Asimismo, irnos perfeccionando y adquiriendo información de distintos métodos e instrumentos para poder estar capacitadas y adaptarnos a los distintos aprendizajes de nuestros mediados. Enseñar de una manera lúdica y dinámica para captar la atención de las personas. Lo más importante es crear un vínculo de confianza donde los evaluados se sientan cómodos y el aprendizaje sea significativo para ellos, para que el proceso solo sea un andamiaje en sus vidas, ya sea de manera transitoria o permanente. A modo de conclusión, creemos que este trabajo nos representa bastante, ya que es un método lúdico y dinámico. El rol como psicopedagogo está específico como un orientador en esta etapa del evaluado, ya que según el tiempo que necesite y se demore nuestro mediado en adquirir la información para poder desarrollar de mejor manera el área matemática. Además, nos gustaría seguir adquiriendo información para poder implementarla en algún caso de manera particular que nos toque en nuestras vidas. El aprendizaje fue significativo, ya que todo esto surge porque un padre quiere potenciar las habilidades de su hijo y así pueda desarrollarlas de una manera más fácil para él según el tiempo que necesitaba para poder desarrollar esa área. Por lo tanto, es un método bastante efectivo, ya que resultó de una manera óptima en cuanto al hijo y así como en otros alumnos. Gracias por escucharnos.